todos y cada uno de ustedes, a todos los que estamos aquí y a usted ahí en su hogar. Vamos a hacer una breve oración para así comenzar, amén, y que el Señor nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Padre que estás en gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te adoramos, Señor, en esta tarde. Gracias por este privilegio. Padre glorioso, te pedimos que nos des, Señor, unos oídos espirituales y entendimiento para seguir, Señor, entendiendo todas estas cosas maravillosas que a través de tu siervo nos estás enseñando. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos y te decimos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Vamos a entonar unos cantos para dar inicio a este servicio en esta tarde. Gracias a Dios. Deja que mi alma te alabe, que mi boca te cante. Así te canta en esta tarde. Amén. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, levántame con poder, bautízame, bautízame, bautízame con poder, guíame, guíame, guíame con poder. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, guíame, guíame, cada día, Señor, gracias, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Guíanos un día a la vez. Gracias, oh Dios. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar y en nosotros también. Gracias, gracias. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar.
Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a todos rica y abundantemente. Bienvenidos seamos todos en esta noche maravillosa en la cual Dios ha permitido que estemos en este lugar. Estamos muy contentos. ¿Cuántos están contentos? Los que estamos aquí ya. Amén. Y usted que está en su hogar, también le decimos que Dios le bendiga rica y abundantemente. Le voy a invitar para que, sin más hacer algo más, vamos a orar para pedir a Dios su bendición, su dirección y su unción en esta hora. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos concedes en este día. Oh Padre, poder recibir de parte tuya. Gracias porque nos concedes, Señor, una vez más llegar a este lugar, Padre, para bendecir tu nombre. Oh Padre, pongo en tus manos este tiempo de exposición bíblica, oh Padre, y que este estudio que tú, oh Señor, estarás trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón, y oh Dios, sea de bendición para todos los presentes, oh Señor, todos aquellos que aspiran, Señor, servirte, oh Dios, todos aquellos que tienen esa llama, ese fuego de gloria, Padre, puedan también, Señor, aprender de tu palabra para ser así establecidos en el reino, oh Dios, de tu iglesia. Gracias, te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga a todos en esta hora maravillosa. Si están aquí ya todos preparados, le voy a invitar para que tome su Biblia y así vamos a bendecir el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy quiero decirles que tenemos el gozo y la dicha de poder estar hoy entrando en el tiempo de la palabra. Es precisamente el tema titulado el llamamiento ministerial. El llamamiento ministerial. Es la segunda parte de este estudio bíblico. Creemos que será una grande bendición y está siendo bendición para todos y deseamos bendición a todos. Mateo capítulo 9 versículos 36 al 38. Busquen su Biblia y bendigamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos en su pantalla, si usted quiere mirar, Mateo capítulo 9, versículos 36 en adelante. Alabado es nuestro Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Repito para todos, Mateo 9, 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios les bendiga. Pueden estar en sus lugares. Usted que está en casa, Dios me lo bendiga. Aprovecho para enviar saludos fraternales a varios hermanos que conocemos, no a todos porque la lista sería muy grande, pero aprovecho para enviar saludos hasta Tlaquiltepec, Guerrero, Pastor Lauro. Dios bendiga. Para Texas, Pastor José Luis, hermana Sara, Brian, Betty, que Dios les bendiga. Dios bendiga al Pastor Jorge Cuevas, líder en México de Iglesia Cristiana Internacional. Que Dios le bendiga, y a toda su familia y a toda la iglesia también. Dios les bendiga. Y bueno, a todos Dios les bendiga. Bienvenidos en esta noche ya. El tema de esta hora es el llamamiento ministerial, segunda parte. El llamamiento ministerial. Y quisiera hoy, para que usted tome papel y pluma, y vamos a estar muy receptivos, atentos, no se distraiga, esté muy atento. Si tiene preguntas, puede enviarnos sus comentarios, sus preguntas, y les estaremos
dando una respuesta pronta con la ayuda del Señor. Este tema es muy importante y queremos desarrollarlo de una forma rápida para poder avanzar y poder terminar lo que hoy nos proponemos. El tema titulado Llamamiento Ministerial. Cuando hablamos de los ministerios, no debemos de olvidar que la palabra ministerios es algo muy importante que tiene que ver con todo lo que se relaciona al tema. Escuche esto que quiero hoy mencionarles. Todo lo que se relaciona al tema de los hombres y mujeres que en su corazón arde el deseo de servir a Dios. Y todos los que de alguna forma somos escogidos, hombres o mujeres, a trabajar en el reino de Dios aquí en la tierra, que es su iglesia. Esto es muy importante. Por eso quisiera en esta introducción mencionar y referirme a lo siguiente. Y me refiero a los procesos en el ministerio. No del ministerio, en el ministerio. Todo creyente que aspira al ministerio es algo muy importante que debe de atender todo esto que tiene que ver con el llamado de Dios y cruzar los procesos que corresponden al ministerio. Y me refiero al llamamiento, al entrenamiento y al establecimiento para su formación ministerial. Repito, todo creyente que aspira al ministerio y que de parte del Señor tiene o ha sido escogido para servir en su iglesia, deberá de cruzar estos tres procesos conocidos como el llamamiento, como en el entrenamiento y el establecimiento, para que su formación ministerial sea óptima y sobre todo bendecida de parte del Señor. Y sin ir a más adelante, sé que puede haber libros, literatura, quizás otros hombres importantes en el reino de Dios como ministros, maestros, apóstoles, pastores y demás, que puedan presentar a través de una exposición en diferentes aspectos y palabras quizás diferentes o rebuscadas, pero yo aseguro sin equívoco alguno que cualesquiera que fuera la exposición y los esquemas que cada exponente traiga a los oídos de los oyentes, el asunto sería el mismo, porque todo encajaría en estos tres procesos que hoy estoy mencionando, que son el llamamiento, el entrenamiento y el establecimiento. Estos tres procesos pudiéramos decir que es el cuadro de Dios para que un llamado, un aspirante al ministerio escogido por Dios pueda ejecutar su ministerio de una forma poderosa, perfecta y bien cuadrada en el aspecto del proceso de Dios. Llamamiento, el entrenamiento y el establecimiento. Hoy vamos a hablar específicamente del tema solamente llamamiento, pero quisiera presentar una alusión un poquito desplayada de lo que es llamamiento, entrenamiento y establecimiento. Esto es muy importante. Y bueno, quisiera comenzar con lo siguiente. Algunas consideraciones que algunos que le agradezco por estar muy pendiente
de las exposiciones en el internet, y esta primera consideración equivale que los peligros de la improvisación siempre van a ser malos, porque muchos pastores hoy en día y a través de la historia de la iglesia han sido colocados para ministrar en las iglesias, sean pastores o ministerios de la diversidad bíblica, de forma equivocada, repito, con el aspecto de la improvisación. Y la improvisación implica, porque resulta que en la iglesia hay mucha necesidad y se va a colocar a alguien que o no tiene el llamado, o porque no hay llamados dispuestos, es decir, hombres que si fueron llamados por Dios pero que no están dispuestos, o personas dispuestas pero sin un llamamiento, que pues es mucho peor, o por ignorancia y una mala administración de los líderes que colocan a pastores o a ministros sin la debida preparación, que es el cruzar los procesos. Y esto pudiéramos decir que les faltó escuela, y al faltarles escuela, entonces fracasarán y llevarán a la iglesia también al colapso. Los resultados siempre serán los mismos: desastre y destrucción en las iglesias. Otra consideración es también no menos importante: todo en el tiempo de Dios. Jamás se deben establecer en el ministerio, aunque tengan un llamado, a las personas que siguen siendo desobedientes, indispuestos, rebeldes, insubordinados, que viven en el desánimo. Alguien que es llamado al ministerio y de repente se escucha o pasa muchas veces hasta, entre comillas, a testificar: hermanos, estoy desanimado, llevo un mes desanimado. Jamás se deben de poner de pastores ni establecerlos como ministros. Hay que esperar que realmente salgan de esa incredulidad, de ese desánimo, de esa altivez, de esa actitud contenciosa, ponerlos en lista de espera y que sigan madurando hasta que crezcan y pasen en la prueba de su llamado, como el apóstol San Pablo expresó diciendo: y antes sean llamados, y así ministren si fueren sin crimen. Otra consideración: la formación de los llamados es muy importante, porque todos los que somos llamados al ministerio o fuimos llamados al ministerio, es importante que pasen por las diversas salas, o yo diría, o los diversos campos del entrenamiento. Y el primero que en la lista aparecerá es el que tengamos un maestro a manera de padre o mentor espiritual, para que como aprendices o discípulos seamos guiados, aconsejados y sobre todo impulsados. Segundo, la escuela teológica, la escuela bíblica, el seminario bíblico, para aprender de la palabra. Yo sé que muchas de las salen pudiera decir: no es necesaria la escuela, y en partes pudiera tener razón. Lo importante es que haya el llamamiento, sería lo primero. Pero si no hay un maestro, el discípulo no va a poder llevar un caminar. Si no hay estudio bíblico teológico, ignorará las verdades reveladas en la palabra. Y tercero, que creo que es como que el cierre, el broche de oro, que se pueda también cursar la segunda escuela, que no es menos importante, es muy importante, que es la escuela del Señor. El maestro y mentor nos guía, nos orienta, nos aconseja.
La escuela teológica nos capacita para entender lo que es la geografía, la historia, la teología, la neumatología, etcétera, etcétera. En la escuela del Señor aprendemos algo más que la geografía. Pudiera yo decir que la escuela teológica nos enseña lo que es santidad, pero la escuela del Señor nos enseña a ser santos. La escuela teológica nos enseña qué es obediencia. La escuela del Señor nos lleva al terreno de en sí de la obediencia, de la práctica, directamente. Bueno, de tal manera que bajo este cuadro y panorama, empecemos por esta primer parte. Maestro y discípulo, el principio de la instrucción. Permite ser instruido por el maestro que Dios puso delante de ti. Jamás en la Biblia vamos a encontrar situaciones donde bíblicamente hubo escogidos de Dios para el ministerio o para una empresa que vivieron una vida solitaria, y quien así lo hizo naufragó antes de empezar. De tal manera que el permitir ser instruido por un mentor, un padre espiritual, un maestro, es muy importante, y Dios siempre va a poner a alguien frente a nosotros. Yo doy gracias a Dios porque a mi temprana edad, 16 años, el Señor me llamó al ministerio y pude tener algunos padres espirituales que hoy todos están con el Señor porque era en esa época ancianos. Estoy hablando de hace 46 años. Y así como hubo un hombre llamado Eliseo que tuvo a un mentor, padre, maestro, llamado Elías. Otro discípulo que pudo haber llegado a ser el siguiente profeta, pero que antes de tiempo fracasó, Giesi. Él tenía a Eliseo, Josué a Moisés, Timoteo a Pablo, 12 hombres escogidos por Dios, como Él quiso y a quien quiso. Tuvieron como maestro a Jesús. Uno de ellos fracasó, llamado Judas. Los 11 restantes se desanimaron, cometieron un sinfín de errores, pero estaban siendo entrenados y discipulados por Dios. Quiero decirle que los discípulos solitarios siempre se conducirán al fracaso. Hoy creo que sería válido en estas letras amarillas hacernos la pregunta: ¿tienes un mentor, un maestro? ¿Quién es tu discípulo? Perdón, tu maestro. ¿Quién es tu mentor? Posiblemente muchos hoy en las iglesias han fracasado pese a que en el pasado, cuando alguien le preguntó: oiga, hermano, hermana, ¿cuántos años tiene de convertido? No, pues 15. ¿Y hace 15 años qué hacía? Oh, estaba muy activo. Testificaba, evangelizaba, cantaba. Estaba al frente de Ujieres, al frente del grupo de damas o de varones. ¿Y hoy qué hace? Nada. Estoy sentado, sentada. Esto suena a fracaso. Ir hacia atrás, conducirnos cuando deberíamos, después de 10, 15 o 20 años, estar llegando a la cúspide de la montaña. Quiere decir que detuvimos el paso y peor aún, se retrocedió, y algunos están en las llanuras o en la colina, pero no en la cúspide del éxito. ¿Por qué razón? Porque no permitieron la continuidad del discipulado. Sí está el llamado, pero no hubo entrenamiento ni capacitación, porque se escogió al maestro, al mentor equivocado, o porque neciamente se decidió dar la espalda a todo esto que tiene que llamarse llamamiento, ser escogidos de Dios para servir en su reino. ¿Se da cuenta qué lamentable, qué
qué triste, podemos decir, es el poder desechar a quien Dios llama para ser nuestro maestro. O peor aún, alguien escogió al maestro equivocado, al que no me iba a conducir a el lugar correcto, y todo lo contrario, me llevó al fracaso, y ahora él fracasó y yo también fracasé en esa situación. Por eso yo te invito, está a tiempo, estamos a tiempo, levántate, levanta esa bandera de victoria, levanta tu cabeza hacia arriba y dile: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Dale gloria al Señor. ¿Quién es tu maestro? ¿Tienes un mentor? Si no lo tienes, pídeselo a Dios. Y cuando lo encuentres, permite, como Eliseo, ser instruido por Elías. Josué, Moisés, Timoteo, Pablo, los discípulos por Jesús. Y así la lista continuaría extendiéndose. Segundo, la escuela o las dos escuelas del escogido ministro. Primero, la escuela del conocimiento. Como ya lo habíamos dicho, en la escuela del conocimiento se nos va a enseñar teología. Hoy, yo puedo decir que esto que tenemos es una escuela, aunque no tenga un nombre, que se llama Instituto Bíblico, Escuela Nueva Esperanza o Universidad Teológica. No importa. Pero el hecho de que esto se está exponiendo la palabra, ya es una escuela. Y usted que ha sido fiel para venir estos días a este templo, y usted que está en su hogar y que ha seguido de cerca esto, quiero felicitarte, porque tú estás teniendo una instrucción académica en el saber de la palabra, que es la escuela del conocimiento, donde se te está instruyendo en teología, en hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y todo lo que conlleva la escuela del conocimiento. Pero eso no es el todo. Para tener un buen balance se necesita tener un mentor que te oriente qué escuela vas a tomar, qué escuela del conocimiento. Yo doy gracias a Dios porque ha habido personas que, aunque no son miembros de esta congregación, a través del internet, algunos sin conocerles, yo he recibido llamadas hasta de otros continentes, de Europa, de Sudamérica, que me han preguntado: pastor, ¿qué me recomienda? ¿Qué libro? ¿Qué aquello? ¿A dónde? ¿Qué maestros? ¿Qué página de internet? Esto suena bien, porque son personas responsables que no quieren aventarse a la deriva. Amén. Hoy en día, el internet está tan inflado, tan sobrado, que hay de todo. Es un arma de dos filos. Y escuelas, pero del conocimiento erróneo, que más que instruirte la sana doctrina, te van a deteriorar tu mente a través de doctrinas heréticas, falsas y contrarias. Entonces, es importante tener un mentor, un maestro, que te oriente a dónde ir, cómo hacerle. Y después, en la escuela, los maestros te instruirán en todo lo que es el conocimiento del saber. Pero no todo ahí termina. Vendrá enseguida la escuela del Señor, donde Dios, en la práctica ya, nos enseñará a vivir en santidad. ¿Cómo ser santos? A través de buscar a Dios. Pero resulta que cuando no tenemos escuela, en vez de ser santos, somos pecadores. ¿Cómo llegar a ser santos? Es cuando el Señor nos mete a su escuela. Y ahí, lo que los pastores no sabemos explicar, Dios sí lo sabe explicar muy bien. Y algunas veces hay cristianos que tienen un llamado ministerial, pero son cristianos testarudos, cabezas duras, y que a pesar de que el pastor o los maestros instruimos teología homilética, se hacen los desentendidos, los necios y soberbios, y Dios manda a alguien para que lo instruya bien. Y muchas veces va a mandar hasta al propio Satanás, a un demonio, para que te corrija. Y lo que yo no pude saber explicarlo bien a través de un sermón, Dios sí te lo va a explicar bien.
Y por eso vemos a cristianos que vienen rapidito ya arrepentidos diciendo, no, ahí sí lo entendí bien, cuando te vino el problema, la enfermedad, el accidente, etcétera, etcétera. Y ahí aprendemos santidad, aprendemos a ser obedientes, a ser humildes, a ser templados, a vivir en sujeción. Y cuando hemos atendido esa cubierta de un mentor o maestro y tenemos el conocimiento bíblico de la escuela del saber y aprendemos santidad, obediencia, humildad, templanza, sujeción, que es la escuela del Señor, nuestra vida ya está preparada y lista para poder poner manos a la obra como ministros del Señor. Y el éxito, le aseguro que será rotundo. Por eso yo he visto a hombres y mujeres poder llegar hasta el final de la meta, llegar a la otra orilla del mar, a la playa, terminar sus días y decir como dijo Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe hasta el final. Muchos ministros no podrán decir eso porque no terminaron la jornada a la mitad, porque a mitad del camino desertaron, sucumbieron por las mareas del mar, por las mareas del pecado, de la inmoralidad, del adulterio, de la desobediencia, de la etcétera, etcétera, etcétera. La lista sería grande y finalmente terminaron muchos, inclusive hasta en el infierno. Y en aquel día muchos dirán: Señor, pero si yo fui tu siervo en tu nombre, no te conocí, obrador de maldad, porque no terminaste tu carrera. ¿Por qué? ¿Por qué muchos no terminan la carrera? ¿Por qué muchos pastores sucumben? Porque no tuvieron ni un mentor o un maestro a quien acudir para ser guiados. No tuvieron una escuela del conocimiento, eran ignorantes en la palabra, predicaban sermoncillos bajos y baratos, y porque no tuvieron la escuela del Señor, vivieron una vida carente de santidad, desobedientes, soberbios, iracundos, contenciosos, faltos de sujeción, destemplados, incrédulos. Una situación tremenda. Y muchos inclusive terminan diciendo: me lancé al ministerio, al pastorado, porque fracasé en todo. Fracasé como esposo. Primero fracasé como trabajador, me corrieron porque llegaba tarde. Fracasé como esposo porque me porté mal. Como padre, fracasé en todo. Y si fracasas, alguien que fracasó en todo, jamás debería de asomarse por la ventana del trabajo ministerial. No eres útil, no eres útil, no serás útil. Vas a echar a perder la obra de Dios y también tu vida. Es de locos alguien a aspirar a un ministerio si no tiene el llamado de Dios. Tómalo en cuenta, es importante. Continuamos. Y hoy vamos a entrar de lleno al tema de este día. Hoy lo que acabo de hablar es solo una introducción. Y vamos a entrar de lleno al tema: el llamamiento. Amén. El llamamiento. Dele gloria a Dios. Amén. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El llamamiento. Muy bien. Por ahí es donde vamos a empezar. Si queremos, dice la palabra: el que apetece obispado, buena obra desea. Pero ahora vienen los procesos. Y el primer proceso. ¿Cuántos procesos hay? ¿Alguien los recuerda? ¿Cuántos? Aquí están 3. Alguien diga el primero. Llamamiento. Segundo, por aquí, en medio. Entrenamiento. Tercero, por aquí. Establecimiento. Son los 3 procesos, no los olvide. A ver, todos en voz alta, vamos a decir los 3 procesos. Primero, Llamamiento. más fuerte. Llamamiento. Segundo, entrenamiento. Tercero, establecimiento. Son los 3 procesos. Si alguien pasa el proceso de llamamiento, pero no el entrenamiento, fracasará. Si alguien pasa por el proceso del llamamiento y el entrenamiento, pero no llega al establecimiento, no está pleno.
Muy bien. Vamos a hablar en esto. Los llamados son hombres y mujeres imperfectos. Creo que por ahí vamos a empezar. Nadie es llamado al ministerio por ser perfecto. Así como Jesús vino a salvar no a los perfectos, a los sanos. La Biblia dice que vino a salvar a pecadores y enfermos. Y los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lo mismo sucede con el ministerio. El Señor, número uno, llama, escoge. Pero aquí usaría la palabra Jesús escoge como Él quiere y a quien Él quiere, hombres y mujeres. Pero quiero que hoy, esta palabra que hoy voy a decir, la grabe en su mente y la subraye, porque todo esto nos va a servir para dentro de unas 3 o 4 semanas, algo importantísimo. El Señor escoge para ser sus ministros a hombres y mujeres, ¿qué cosa? Imperfectos, no perfectos. Y si vamos más allá, a lo mejor sonaría como que suena contradictorio. El Señor llama hombres y mujeres imperfectos y no los llama por tener cualidades y habilidades. El Señor no le interesa eso. Lo que le interesa es realmente hombres que realmente podrán estar dispuestos para entrar en estos 3 procesos. Porque si llamara a hombres perfectos y con muchas cualidades, sería innecesario el llamamiento y el entrenamiento. Y quizás hasta el establecimiento. Ya son hechos y derechos, pero no es así. Dios escoge y llama a hombres y mujeres imperfectos. Él no utiliza ángeles, porque los ángeles harían un mejor trabajo que nosotros los humanos, créalo. Si Él llamara y mandara a Gabriel, evangelizaba al mundo en cuestión de semanas. Si el Señor mandara de pastor a esta iglesia Nuevo Pacto, sería formidable, pero no es así. El Señor quiere que sean hombres y mujeres que Dios va a usar a su forma y conforme a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Dios equipa a sus llamados con dones y poder. El Señor Jesús dijo: cosas mayores que estas que yo hago haréis, porque yo voy al Padre. Dios no utiliza las habilidades y fuerzas de los llamados, sino Él nos da fuerzas, pero es al estilo de Dios. Dios llama al ministerio a pastores como a David, al que junta granos como Gedeón, al que lucha en un ejército como Moisés, a los pescadores como a Pedro, a los jornaleros como a usted y a mí. Qué maravilloso es que Dios, hermano, escoge a los que Él quiere. Y la Biblia dice que lo hará de acuerdo a su soberanía. ¿Qué significa la palabra soberanía? Que Él escoge como Él quiere, a quien quiere, cuando quiere, etcétera, etcétera. En Marcos capítulo 3, la palabra del Señor dice así: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. No es el ministro el que escoge a Jesús para servirlo. Yo no escogí a Jesús para servirlo. Y no quiero seguir repitiendo esto porque a lo mejor se puede malinterpretar. Pero yo no escogí estar aquí, hermanos. No escogí ser pastor de esta iglesia Nuevo Pacto. No escogí. Yo no escogí estar en este país y trabajar en México. Y yo no sé si de aquí a donde el Señor me pueda llevar a otro país. Lo que sí es bien cierto es que si sigo en ese sendero,
el Señor yo no sé a dónde va a llevar, porque Él en su soberanía nos llama, nos equipa, nos prepara y nos lleva a donde Él quiere. Dice la Biblia, y llamó a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12, etcétera, etcétera. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, os lo dé. Bendito es el Señor. Estos son los 3 pasajes importantes de esta noche en relación de que el llamamiento depende de Dios. Él llama como Él quiere y reparte estos dones ministeriales, no espirituales ni naturales, porque ministerios o dones ministeriales son al mover y al estilo y propósito de Dios. Es por eso que Dios no va a traer de pastor al profesor de la escuela universitaria, ni va a traer al director del programa al cantante mundano famoso, ni va a traer al administrador de la iglesia, al secretario, al contador público. ¿Se da cuenta? No confundamos dones naturales con dones ministeriales. Entonces, vamos a ir adentrándonos para ir apuntalando esta construcción. ¿Cómo saber que yo soy llamado al ministerio? El jueves pasado tocamos 2 pequeños aspectos a manera de globalidad, pero hoy quiero ampliar esto. ¿Cómo yo puedo saber que soy llamado al ministerio? Alguien alguna ocasión expresó diciendo que te guste y que te facilite hacer. Suena como bueno, pero no es tan al 100% certero, porque a alguien le puede gustar ser pastor y se le puede facilitar y no tiene un llamado, posiblemente, aunque es alto el porcentaje, pero no es siempre verídico. Hoy le quiero hablar de algunos aspectos muy importante que están fundamentados en la palabra de Dios. ¿Cómo saber que yo soy llamado al ministerio? Y yo le quiero decir que cuando el Señor me llamó al ministerio después de demasiado joven, 16 años, vivir totalmente opuesto al caminar de la iglesia, del cristianismo, a pesar de que mi ambiente era siempre la iglesia, mis padres pastores, el Señor me llamó 16 años y el resultado fue asombroso, porque ya no hubo tanto pleitear con Dios, a pesar de que pues en su momento lo hubo. Pero ¿por qué razón? Quizás en el caso tuyo pudiera ser hoy el mismo, que estás escogido por Dios para el ministerio, pero que no sabes ni estás seguro qué clase de ministerio tienes de parte del Señor, o te llamó a qué ministerio, o si es el tiempo ya de dar comienzo al proceso del ministerio. Y hoy te voy a dar estas pautas que te van a ser muy útiles, mi hermano. Primero, el Señor pondrá en tu corazón un fuego que va a arder como una llama que te va a quemar. Y ese fuego será tan fuerte que te va a empujar para poder anhelar el ser un servidor de Dios. Pero estoy hablando que el anhelar será basado en ese fuego que arde en ti, no a la inversa, porque alguien tiene el anhelo, yo quiero ser un ministro, un evangelista, porque quiere fama de pararse frente a televisiones y en un estadio. Y es que no es así. Eso no funciona. Tienes que tener el anhelo, pero basado en un fuego que arde en tu interior. Es a la inversa. No es primero el anhelo y después el fuego. Es el fuego y el resultado será el anhelo. Alguien tiene la emoción
el suspenso, el ánimo, la codicia. Inclusive la Biblia dice que muchos anhelan el ser ministros por codicia. ¿Se da cuenta? Segundo, tener hambre de estudiar la palabra de Dios. Aunque no muchos tienen hambre, aunque sean llamados, créanlo. Pero es clara evidencia de que alguien que tiene el llamado, pues por naturaleza va a tener hambre de devorarse la palabra. Está inquieto, enseguida usted va a entender esto que le estoy diciendo ahora. Está inquieto, quiere estudiar la palabra de Dios y pregunta aquí y allá, y a quien le pregunta si es el pastor o el maestro, no, algo le pasa, algo tiene, seguro Dios lo está llamando al ministerio. Y se da cuenta cómo funciona esto. Tercero, el deseo ardiente de predicar el mensaje de Jesús. Como pastor, como líder también, yo he visto a ver pastores forjarse. Y modestia aparte, pero hemos sido padres espirituales de un vasto número de ahora ministros, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera. Y me llama mucho la atención porque muchos cuando eran niños, esto que voy a decir es muy importante, se acercaban a un servidor ya como un líder o pastor, y así como el niño se colgaba de la solapa del saco y me decía: pastor, ¿cuándo me va a dar chance de predicar? Esto es como el músico. Recuerdo un joven, y diré el nombre, Fidel, si alguien le pasa el cable, ¿verdad?, para que siga adelante. Era muy joven, un niño más bien, no tocaba, hoy es un profesional. Yo ya tocaba, y siendo niñito siempre ahí la hija tocando, y en vez de estar sentada allá, se venía aquí y estaba ahí viendo para arriba. Tenía hambre, quería, y un día digo: ¿y cuándo me va a prestar el teclado que sea para un canto, tocar? Digo: déjame ver cómo estás. Así también los ministros. Yo pude ver a niños ministros, llamados, escogidos de Dios, que se acercaban: y pastor, ¿cuándo me da ese chance? Bueno, y cuando se les daba el chance, se ponían a temblar. Y quizás predicaban un poquito, pero era el deseo ardiente de predicar el mensaje de la palabra. Y hay a quien se les pone a predicar y dice: no, yo no quiero, no soy para eso, no nací para eso, no tiene el llamado. El amar fervientemente el crecimiento de la iglesia. Esta es una clara señal, porque a alguien no le interesa el crecimiento, pero alguien quiere que crezca, trae almas, evangeliza, tiene el llamado, quiere que la iglesia crezca. Hay fervor en ese aspecto. Bendito es Dios. Quinto, Dios empezará a hablar a su espíritu, al espíritu del escogido ministro. Dios empezará a hablarle sueños, revelaciones, emociones, deseos, anhelos, un espíritu que se llenará de fervor, de hambre por servir a Dios. Importante. Sextos, el Espíritu Santo pondrá el querer como el hacer. Dios empezará a hablarnos a través de sueños, revelaciones y profecías. Algunas veces alguien que ni conoces te va a traer una profecía y te va a decir: Dios dice que te está llamando, y que dejes de resistirte, como me lo dijo a mí. Así alguien vino que yo ni lo conocía, vino no sé desde dónde, de lejana tierra, y me dijo: así dice el Señor. Yo estaba sin guerra con Dios, Él me escogía y yo decía que no, jalaba por un lado y para otro, y vino alguien y me dijo: Dios así te dice, que Dios te está llamando para un ministerio poderoso, y si no te doblegas, oiga, fue claro, dice que te va a destruir. Yo me puse a temblar esa noche, hermano, y a partir de ese día dejé de pelear, y aquí estoy todavía.
Han pasado muchos años. Dios te pondrá oportunidades frente a ti. A mí me puso esas oportunidades, hermanos. Era muy joven, 16 años. Me fui a cursar unas clases pequeñas de escuela bíblica. Regresé. Y en ese concilio, donde en ese entonces pertenecíamos, había un evento grande donde se reunían ahí como 1000 o más gentes ahí. Y los líderes eran puros ancianos, incluso se llamaban los ancianos. Ahí nadie predicaba, ni dirigía, ni nadie. Es más, ni tocaban ya pura gente de edad vieja. Y dirigían los líderes generales, los ancianos predicaban. Y un día me acuerdo que fui a ese evento, ahí pertenecía, fui con mis padres, era muy joven. Y allá estaba trepado, allá arriba, como Pedro, allá arriba en una planta alta del mismo templo. Ahí estaba durmiéndome. Y allá abajo el evento. Y viene el que era mi superintendente de la región donde yo pertenecía y me andaba buscando por cielo, mar y tierra, y me halla ya como Jonás durmiendo, hasta roncando. Y llega y, levántate, quedes aquí. Digo, pues ¿qué pasó? Pues levántate y baja rápido, porque los ancianos líderes dicen que ahorita te van a dar media hora para que des una exponencia. Yo no tenía ni nada, ni sermón, ni bosquejo. Y Dios mío, y me levanto y bajo. Imagínense algo inconcebible, inimaginable. Y me bajo y ya me tenían el micrófono y me lo entregan. ¿Qué hice? Yo no sé qué hice, hermanos. Ahí estaba un pizarroncito, pedí un gis y me puse a dar una enseñanza. Dios mío. Y al final pude ver cómo Dios estaba conmigo. Me abrió oportunidades y después de allá, acá y allá y allá y allá. Y esas oportunidades no han acabado, porque siguieron. Por eso dice, las señales seguirán a los que creen. Y el Señor siguió dándome señales y me dijo, tienes otra oportunidad, está en Santa Fe, vente. Y aquí estoy, imagínense. Y de aquí yo no sé qué otra oportunidad habrá, pero así es como Dios actúa. Dios abrirá oportunidades y pondrá frente a nosotros oportunidades de ir y ir. Aleluya al Señor. Dice la palabra, también otra forma de cómo saber que soy llamado al ministerio. Tu pastor, el ministerio en general, la misma iglesia, podrán dar testimonio de tu llamado. Todo el mundo dirá, no, este tiene llamado, este es un ministro, Dios lo va a usar, o Dios lo está usando. Todos van a dar testimonio porque eres escogido de Dios. Y finalmente, bueno, en esta lista, pero la lista se puede extender más, Dios va a desarrollar en ti habilidades, como lo hizo conmigo. Le digo que ahí, de la noche a la mañana bajé, y no fue la única ocasión. Después a otro evento en ese mismo concilio, de todos los pastores, todo un día enteritito, me acuerdo que fui invitado para dar una exponencia de todo el día. El tema, las dispensaciones bíblicas. ¿Cómo lo hice? Yo no sé, pero fue un éxito rotundo, porque Dios puso habilidades. Y a raíz de ese mismo evento, otros líderes de un evento de jóvenes nos llamó y nos dijo, ¿sabe qué, pastor? O hermano, digo, ¿qué, pastor? Si yo estaba empezando, hermano, 17 años. Dice, lo vamos a invitar a otro evento a tal ciudad de jóvenes, donde iban a llegar como 1000 jóvenes, y queremos que nos dé el mismo tema, dispensaciones bíblicas. Fue tremendo, hermano, y aquí me tienen todavía. Miren cómo Dios da oportunidades, desarrolla habilidades en nosotros. Esto es importante. Bendiga a Dios. Los procesos del llamamiento. Cuando hay un llamado, una llama comenzará a arder en el corazón, ya lo dijimos. Después viene el tiempo donde Dios comenzará a despertar en usted una motivación. Dios empezará inquietando, hablando, para llevarte a los procesos de la preparación. Todo esto lleva tiempo, esfuerzo y preparación. Esto es cómo Dios empezará a procesar cuando ya te das cuenta que tienes un llamado, que arde en ti ese fuego, que tienes habilidades, tienes sueños. Alguien te empuja y te dice, no, tú tienes el llamado, ponte ya a la orden para que seas
pronto capacitado y llevado y establecido como ministro. Amén, amén. Pero todo esto es un proceso, hablándonos para llevarnos a toda esta preparación, repito, que llevará tiempo, esfuerzo y preparación. Oiga, aquí lo que dice, no en las iglesias, en el reino de Dios, en el reino auténtico y soberano de Dios, no existen los pastores instantáneos. Lo único instantáneo que existe es el chocolate en polvo y el café instantáneo. Lo instantáneo nunca va a ser bueno. Las comidas rápidas. ¿Quién va a querer una hamburguesa fría, instantánea, que la preparan en cuántas horas? En segundos. Usted paga y ya se la están dando. Ahí está su hamburguesa. Y alguien dice, no, lo voy a invitar para un caldo de pollo lleno de verduras y bien sazonado. Yo no conozco caldos bien sazonados así, instantáneos, que a los 2 minutos ya está. Tarda horas, hermanos. Lavar ollas, ensuciar ollas, picar verduras, cocer la carne de res sobre todo, poner todos los ingredientes acá, ya tantos ingredientes, y después volver a lavar las ollas sucias, para que al final todo lo que se hizo se come en 20 minutos. Este estudio que yo estoy dando, no creo que fue instantáneo. No se llama estudio café instantáneo. No es Maruchan. Esto llevó tiempo, desvelos, cansancio. Así es el ministerio. El Señor procesa. Es tiempo. No existen en el reino de Dios los pastores instantáneos. Yo sé que en los concilios sí los existen, por eso hay tanto fracaso. Ni nadie nace con la experiencia, la habilidad y el conocimiento de lo que es y hace el ministerio. Todo esto llevará tiempo, conocimientos, entrenamiento, disciplinas, maduración. Es a través del tiempo. En la Biblia, todos los llamados que la palabra narra y que se convirtieron en héroes, hombres de poder, la palabra dice que debieron de cruzar por el terreno de los procesos, que es la preparación, y hasta establecerse como ministros poderosos conforme al plan y el propósito de Dios. Dele gloria al Señor. Amén. Así es que los pastores instantáneos, los ministros instantáneos, son un fracaso. Bien, ahora vamos a interpretar los procesos del llamamiento. Y como hoy estaremos hablando solo del llamamiento, pero les quiero dar un pequeño adelanto de lo que es llamamiento, entrenamiento y establecimiento. El llamamiento son el conocimiento teológico y los conocimientos de lo que implica el ministerio. Es decir, los que tienen, o sea, fuimos escogidos por Dios y ya se descubrió que tenemos un llamamiento para ser un ministro, hay que mandarlos de inmediato a una instrucción teológica y que conozcan conceptos y cuestiones afines del ministerio. Es decir, que conozcan qué es ministerio, mis responsabilidades, qué es ser un pastor, un anciano, un apóstol y cuáles son las responsabilidades. Este es lo que tiene que ver con el llamamiento. Y lleva tiempo, hermanos. Imagínense todos los estudios que hemos estado narrando. Ya lleva casi, vamos para 2 años, año y medio. Y no se acaba, hermano. Es tremendo esto. Pues todo esto, si alguien tiene llamado y ha estado pendiente, yo quiero decirle que llegará a ser un gran ministerio si continúa con el segundo proceso, porque este es solo el comienzo. Segundo, el entrenamiento. El entrenamiento es la aplicación de los conocimientos, donde crecemos y maduramos. El establecimiento es el ejercer el ministerio en el orden de Dios
y siguiendo las pautas bíblicas neotestamentarias, con la imposición de manos del presbiterio. ¿Se acuerda que aprendimos que no es la iglesia la que elige a los pastores, la que vota por los pastores, la que gobierna la iglesia por medio de una mesa directiva? Si lo recuerda, es el ministerio, el presbiterio, es el que instruye, el que le da seguimiento al llamamiento del escogido ministro, al que lo entrena y el que lo establece para ejercer la autoridad en el reino de Dios, su iglesia. Le voy a dar algunos ejemplos. Moisés. La palabra dice que Moisés, aunque no vivió en la época de la iglesia, que es el asunto neotestamentario, él también cursó para ser convertido en el patriarca libertador por los 3 procesos: el llamamiento, el entrenamiento y el establecimiento. Pero antes de esto, Dios lo escogió para ser el libertador. Dios lo escogió soberanamente y por predestinación. Y después de que Él lo escoge, entonces Dios empieza en él un proceso. Lo llama, lo entrena y lo establece. Con el llamamiento, Dios lo empieza a preparar. Su llamamiento constó su preparación en el palacio de Egipto y en la tierra de Gosén. Todo lo que se dio desde que nace, después de que el faraón lanzó un edicto de que todos los niños eran muertos, la madre, su madre de Moisés, lo esconde, después lo mete al río Nilo, y después la princesa lo encuentra, lo adopta, lo lleva al palacio del faraón, se convierte en la realeza, es instruido, es preparado en todas las artes marciales, en las mejores universidades del mundo. Imagínense Egipto. Y después se va a la tierra de Gosén, conoce y se da cuenta que los hebreos eran sus hermanos, que él no era en verdad un Egipto, que fue adoptado, y él conoce todo eso, él se entera. Y no quiero seguir ahí porque a continuación voy a seguir este renglón, este guión. Segundo, su entrenamiento. Después de que él llega a Gosén y se da cuenta de que sus hermanos son los hebreos y no los egipcios, él sale huyendo, y usted sabe por qué se fue huyendo de Egipto, y se va a la tierra de Madián. Y en Madián encuentra una esposa, pero antes de encontrarla, él se convierte en un pastor de ovejas. Imagínense, después de ser príncipe, general de generales del ejército más poderoso del mundo de esa época, un gran estadista, ahora el Señor lo lleva a otro nivel y lo convierte en pastorcillo de ovejas y cabras. ¿No cree usted que fue el cambio muy drástico? Es así como Dios a nosotros nos prepara. Ya tenemos teología. Sale el seminarista con su diploma, ¿verdad? Ahí sale muy emocionado y dicen los jóvenes, muy falloso, ¿verdad? Ay, mi diploma y su túnica y todo eso. Y lo lanzan de pastor y a la semana ya viene llorando y renunciando, porque le falta la segunda escuela, que es el entrenamiento. Moisés fue llevado al entrenamiento, pero fue en el desierto. Ahí conoce a su esposa, Séfora, y empieza a madurar como esposo. Y luego adquiere un suegro que llega a ser su principal consejero. Y después tiene una familia, hijos, aprende a ser padre. Ahora ya no fácil iba a renunciar a un trabajo, porque tenía hijos que mantener. Esto sucede como cuando el joven renuncia al trabajo y llega a casa y su madre, sí, qué bueno que viniste, mijito, aquí mejor vente, aquí está tu chocolatito y tu conchita y tu caldito. Pero cuando ya es casado, el varón ya renuncia y llega a casa y la esposa, ven esposo, qué bueno que renunciaste, aquí está. ¿Así lo trata?
Lo corre, le cierra la puerta. Ándale, ve y pide perdón. Y aquí no te quiero hasta que sigas en el trabajo. Ya no tiene opción. Moisés ya no tenía opción, tenía hijos que mantener. Y era un desierto de soledad. Ya no había ayudantes, ni un ejército, ni una sala adornado con oro. No era el palacio, ahora era el desierto. Y después Dios, después de ser entrenado, oiga, este entrenamiento tardó 40 años. El llamamiento, 40 años también. Ahora ya Moisés tiene 80. Y después lo establece en el monte Oreb. Cuando Dios se le aparece, el ángel de Dios dice, verás Dios, en la zarza ardiente, y le dice, te he escogido para que vayas a mi pueblo y lo liberes, ve con Faraón. Ah, que soy tartamudo, y el asunto de Moisés. Pues no importa, si dices que eres tartamudo, yo pondré a ti un vocero, tu hermano Aarón será tu vocero. Así es que, ¿cuál excusa? Y ahí va Moisés, rapidito, ya lo había establecido. Este es el proceso. Podríamos decir que tenemos a un Moisés preparadísimo, un Moisés entrenadísimo, un Moisés establecido. Y aún con todo eso, Dios mío, el pueblo lo hizo perder la paciencia. ¿Acaso yo los crié, los engendré? Y se enojó. Bueno, esa es otra historia. El llamamiento. Mire, esto es muy importante. Es como los bebés recién nacidos. ¿Cómo son los bebés? Yo creo que aquí casi todos tenemos la experiencia de tener hijos que fueron chiquitos, pequeños. Son inquietos, lloran siempre por todo, ensucian todo, comen todo el tiempo, quieren probar de todo, tocar todo, acaparan todo el tiempo de mamá, más que al papá. Difíciles de tenerlos tranquilitos, aunque los amarre a la silla, ellos siguen moviéndose. Así sucede con los que tienen ya o son escogidos por Dios y ya tienen el llamado. Así pasa. Los que tienen el llamado al ministerio también son inquietos, quejosos, todo lo devoran. Hablo de la palabra. No pueden estar pasivos, quieren estar en todo lado, saber de todo. Es el tiempo donde dan comienzo los sueños, las inquietudes, se avivan los deseos, las pasiones, las emociones. Quieren viajar a todo el mundo. Yo conocí a unos jóvenes que dejaron todo, querían irse para allá, se fueron a otros estados, algunos hasta otros países, y después ahí vienen todos derrotados porque no era el tiempo. Pero son tan bebés, tan pequeños, que si no como que se les canaliza y se les dice, calmadito, no te aceleres, hermanita, hermanito. Yo no sé si es la mujer o el hombre el más acelerado, pero a la mujer es lo mismo, los que tienen el llamado. Y si no se les controla y se les someten, sujetándoles y darles continuidad a estos recién llamados al ministerio, terminarán rebelándose y se lanzarán al ruedo de los desafíos ministeriales. Pero por su ignorancia y su inmadurez y su inexperiencia terminarán naufragando. Haga la lista de los pastores aquí en Santa Fe. Y usted que está allá en Morelos, en Guatemala, en España, donde se encuentre y nos está sintonizando. Haga la lista. ¿A cuántos pastores conoce que se lanzaron hace 20 años, 15 años, 10 años o un año? ¿Y dónde están? Ya no están. Ya no existen. Son historias, son cenizas. Y también las iglesias con ellos. ¿Dónde está la iglesia que se nombraba, que hacía campañas, que organizaba eventos? Ya no existe, ni el pastor ni la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no supieron, o los pastores, o los liderazgos, o el llamado escogido de Dios, entender que había procesos, y por ignorancia se lanzó de pastor o de ministro y fracasó. Porque pastorear no es preparar Maruchan. Pastorear, ser líderes es otra cosa. No es fácil. Es, yo diría que más difícil, imposible. Solo con llamado de Dios.
Cuando se ha certificado que alguien escogido por Dios tiene ya el llamamiento ministerial, es el momento de dar comienzo a la capacitación del llamado. ¿En qué capacitación? En el conocimiento general del saber y del conocer. Ahí es. Lo primero que se hará, se discipula, se enseña, mostrando todos los significados del ministerio y lo que implica sus responsabilidades. Segundo, se le instruye por medio de una escuela bíblica. Y si no tiene una escuela bíblica a su alcance, se hará a través de un ministerio maduro de la misma iglesia para brindar los conocimientos teológicos, bíblicos, hermenéuticos, bíblicos, geográficos, históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no olvidemos que estamos apenas comenzando el proceso, porque estamos en el primer proceso. ¿Cuál es el primer proceso? Dígalo fuerte a alguien. Llamamiento. Y como está en el llamamiento, aquí hay que ser cuidadosos en dos flancos. Primero, que no se vaya a procesar a alguien que no tiene llamado, porque sería pérdida de tiempo. Segundo, que no se deje el seguimiento a medias, que solo se le capacite en conocimiento y se deje tirado el proceso siguiente y siguiente. Aquí esto es una consideración y reflexión muy importante. La escuela bíblica no fabrica pastores ni ministros. La escuela bíblica capacita más bien a los que ya tienen un llamado al pastoreo o al ministerio. Así que si alguien se gradúa en una escuela sin tener llamamiento ministerial, el tal no puede decir, aunque ostente y porte y exhiba un diploma de graduación de una escuela bíblica, me gradué de pastor, porque no tiene llamado. En la escuela bíblica se gradúan de pastores los que tienen el llamamiento. Nunca olvide eso. Lo mismo va a suceder, para que esto quede claro, si a alguien no le quedó claro, con los talentos de la música. De la música. Lo mismo sucede con los que tienen el talento de la música. La escuela de música, que se conocen como conservatorios, no fabrican ni producen músicos. Más bien capacita y enseña a leer las notas musicales de los que ya tienen el don de la música para ser los más profesionales. Así que debemos de tener claridad que para aspirar y convertirnos en ministros del Señor, primero debemos de tener el llamamiento, y esto implica conocer sus definiciones e implicaciones, así como el conocimiento de la palabra de Dios y de todo lo que la Biblia enseña. Esto es el primer desarrollo del primer proceso. El llamamiento al ministerio es similar a la milicia. Un soldado que se matricula en un cuartel militar, lo primero que se le va a enseñar, ¿no cree usted que a uno que se matricula, hoy se inscribió y ya está en la lista, al otro día se lo llevan a la guerra? No. ¿Sabe por qué no se lo lleva? Porque si se lo lleva, o si se lo lleva el general o el comandante o el capitán, cuando oiga los cañonazos, los balazos, se va a asustar y va a salir corriendo. Y los que ya están bien entrenados le hacen frente. Yo admiro mucho los soldados. Las películas de guerra, no digo que me gustan, pero me inspiran porque me reflejo en el asunto ministerial. Y veo cómo cuando, por ejemplo, en la antigüedad, los que peleaban con trajes así especiales, era la armadura y una lanza o una espada, cuando los dos contrincantes ejércitos decían a la guerra, vámonos, y salía el banderazo y todos corrían para encontrarse frente a frente con lanzas. Y yo estoy ahí mirando cómo
el contrincante con el otro enemigo, ahí va con la lanza y corriendo, sabiendo que ahí va o a morir o va a matar a su contrincante, pero no se echa para atrás. El que no está entrenado, ¿qué va a correr? Ese se va a esconder y se va a regresar y va a desertar. De tal manera que el soldado, lo primero que se le instruye es acuartelarlo para instruirle. Lo enseñan a marchar, a levantarse temprano, y si se desvela llega el mayor con una tabla y le da unos tablazos que se va a levantar pero así, ¿sí? Y después lo ponen a marchar, a estar de pie ahí, porque eso es la instrucción. Y después le dan un arma, tan pesadas, puede ser una ametralladora, y le enseñan a desarmarla, a armarla, a limpiarla, a volverla a armar, a cómo portarla, le enseñan cómo llevar su traje, las botas, todo eso, vamos, y todo es el equipo. Después vendrán los tiempos de ir a una guerra real, pero eso será después. Ahora es el tiempo de la capacitación. Después vendrán guerras reales, donde tendrá que usar el arma realmente y enfrentar enemigos reales. Así sucede con los seminaristas cuando terminan de estudiar 1 año, 2 años, 3 años o más. Hay una fiesta de graduación, hay aplausos, pero ya terminó y ahora ya tiene en su pared un diploma, quizás adornado con oro y con un sello grande que dice: tienes el título dependiendo de lo que haya cursado, pero sin importar que a lo mejor ese título diga te graduaste de pastor. Creo que eso es inaceptable, porque ahora el seminarista, al recibir sus credenciales y diplomas, ahora deberá demostrar lo que aprendieron, pero en el verdadero campo de batalla. Es ahí donde deberá de ir. Ahora no hablo de soldados, hablo de ministros, soldados, que serán enviados allá lejos a la montaña, donde muchos no quieren ir, y van a ir para demostrar lo que aprendieron: cómo fundar una iglesia, cómo pastorearla, cómo trabajar, cómo orar, cómo esto, cómo lo otro, y soportar allá lejos. Y no lo van a mandar donde haya un edificio ya hecho y donde haya 100 gentes. No, lo van a mandar donde haya a lo mejor un hermanito solamente recién convertido. Y cuando llega, no va a buscar ¿dónde está el templo? ¿Y dónde está mi púlpito? ¿Y dónde está el teclado? No. Le van a decir: este es el recién convertido, síguele dando entrenamiento, evangeliza a otros más, funda un grupo, después empieza a construir un templo, y cuando ya esté construido y haya 50 personas convertidas y deje de hacer una misión, habrás demostrado que estás preparado, y quizás están comenzando, hermanos. Yo recordaré, mi esposa no me dejará mentir, empezamos el ministerio demasiado jóvenes y nos fuimos a una región demasiado pobre, con unas familias pocas convertidas, y tuvimos que comenzar, no había templo ni nada. Después se consiguió un terreno, y recuerdo que en una ocasión llamamos a algunos hermanos: vénganse, vamos a fabricar bloques, tabiques, pues, para empezar a hacer paredes. No llegó nadie, y como era ahí como costa, lo único que había era de que el deslave trajo mucha arena, y ahí donde pasaba a un lado del terreno que se compró había arena. Pues empecé a juntar de ahí, y digo a mi esposa: pues vamos a juntar los dos solitos, juntado con pala y cubeta. Y al rato que llega una mujer, ni era de la iglesia,
inclusive estaba un tanto minusválida porque tenía su cuerpo deformado y ancianitita, y se empezó a ir a vernos ahí. Ella quizás se ha de recordar. No era cristiana, después ya ni me acuerdo si se convirtió, a lo mejor sí o no recuerdo, ya tiene muchísimos años. Y después dice, pastor, ella sabía que éramos pastores porque vivía a un lado. Dice, ¿qué están haciendo? Y yo, pues aquí convocamos a uno, no llegó nadie. No, sí, no se preocupe, ahorita lo vamos a hacer. Éntrenlo. Y agarra ella una pala, pero tan apenas podía moverse, y empezó a llenarla y empezó a acarrear. Y así comenzó la historia. Y esa se convirtió en una iglesia con un templo, y después otro templo más, y después otro más, y este es otro templo más, y esta otra iglesia más. Porque Dios, hermano, nos lleva para que entendamos todo eso y nos capacita. Así nos capacitó el Señor. Y pasaron años y vinieron épocas, y ahora vemos hacia atrás y decimos, qué hermoso jardín, qué bendición. Nos sentimos satisfechos porque mucha gente la hemos enviado al cielo, es salva, y otros están aquí en la tierra, y algunos como que atrancándose, no quieren ir al cielo, quieren ir al infierno, pero ahí seguimos dando la palabra. Alabado es Dios. Bendiga al Señor, hermanos. Terminamos con esto ya. Hermanos, la historia del llamamiento del patriarca Moisés, con esto cerramos. El primer proceso fue su llamamiento, y sucedió en los 40 años primeros de su vida. Implicó desde su nacimiento hasta llegada al palacio de Egipto. Su formación y capacitación fue en las mejores universidades del mundo, estrategias militares, en la supervivencia, en la corte del palacio de Faraón, su identificación con el pueblo hebreo y con sus hermanos. Todo eso fue el primer proceso del llamamiento de Moisés. Pero quiero decirles que estos primeros 40 años fueron años o 40 años vividos, y todos los conocimientos y habilidades que Moisés adquirió no fueron suficientes ni tan útiles para que Dios le dijera, ya Moisés, hasta ahí, ahora te voy a usar y ve y confronta al faraón para que liberes a mi pueblo. No, hermanos. Moisés, hermano, llevaba 40 años de preparación. La cabeza estaba llena de conocimiento, pero tenía un corazón vacío y carente de madurez, obediencia, disposición. Él era y seguía siendo un neófito, inmaduro e inexperto y lleno de errores. Si Dios lo hubiera querido usar en esos primeros 40 años, la liberación del pueblo judío y la transportación a la tierra prometida hubiera sido un verdadero fracaso. Moisés era un neófito, recién convertido, inmaduro, eso significa neófito, ignorante, inexperto, testarudo, cabeza dura, orgulloso, bronquero, necio. ¿Cómo no iba a ser bronquero, hermanos? Hasta aquí estaba Moisés. 40 años de Moisés, y él seguía siendo inmaduro, ignorante, inexperto. En este nivel y condición, todos los que tienen ya este primer proceso, si no siguen con el siguiente proceso, cometerán muchos errores y muchos desastres. ¿Y quiere escuchar cuáles fueron los horrores y desastres de Moisés? Pues aquí los mira. Los errores de Moisés en sus primeros 40 años, que estuvieron a punto de costarle su propia vida. Primero, trató de defender a uno cuando se dio cuenta que los hebreos eran sus hermanos. Él aparece en la escena y, como todo un redentor y libertador, aparece en la escena cuando un egipcio estaba maltratando y golpeando a sus hermanos hebreos, y sale a defenderlos. Yo aquí no puedo describir cómo se comportaría Moisés, pero llegó
Y dice la Biblia que llegó muy pleitista, muy agresivo, y que mata al egipcio, hermanos. Y después, para querer encubrir su error, va y esconde al egipcio en la arena. Y tiempo después, dice, aparece otra trifulca entre dos, ahora hebreos, y aparece nuevamente Moisés entre ellos dos, que estaban enojados, y trató de separarlos, pero quizás le faltó escuela. Y ellos enojados, porque seguramente Moisés llegó ahí muy iracundo, y dice que ellos enojados le inculpan, descubriéndole que ellos saben que él mató al egipcio y que van a ir a acusarlo con Faraón. Y la historia usted la conoce y no la hago más larga. Al enterarse que Faraón ya sabía y lo buscaba para matarlo, él sale huyendo de Egipto por el desierto rumbo a Madián, donde comienza el proceso de su entrenamiento en la escuela de Dios. Es decir, hasta aquí Dios no lo llamaba ya preparado y consolidado. Todos estos errores no sucedieron así porque así, sino que Moisés no fue sensato ni prudente en su actuar porque era neófito. Pues hoy en día muchos pastores son los que propician los pleitos, las divisiones, los conflictos, que sucumban tantas gentes. Son los causantes de pérdidas de muchos cristianos. Esos cristianos que ve allá en la calle, que dicen, no, yo volver a la iglesia jamás. Esos cristianos que usted ve allá en la calle, en las tiendas, en los lugares públicos, y que cuando usted les dice, porque los conoce que fueron cristianos, ¿a qué iglesia? No, ya no voy a ninguna. ¿Y por qué? Estoy decepcionado de mi pastor, del líder, de varones, de damas, del secretario, del músico. Estoy decepcionado, jamás volveré a pisar una iglesia. Yo lo he escuchado eso. ¿Sabe por qué? Porque los que se lanzaron al ruedo de la iglesia, del ministerio, fracasaron, porque no permitieron que Dios los llevara a los siguientes procesos. ¿Eres llamado al ministerio? No te detengas ahí, sigue adelante. Si ya tienes el conocimiento del saber bíblico, no es el todo. Dios no te va a usar así, como Dios no usó a Moisés. Dios quiere que pases ahora al desierto, que vayas a Madián, que te conduzcas por esos terrenos, que aprendas a madurar, que crezcas, que no seas un niño. Ponte de pie y vamos a orar a Dios y a darle gracias, porque Dios te está llamando. Padre que estás en los cielos, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Te pido, Dios, que bendigas este tiempo de enseñanza. Oh Dios mío, hoy tú nos estás a todos enseñando el proceso del llamamiento, pero te pido, Dios, que lleves a los que ahora han sido llamados al proceso del entrenamiento, que lo entiendan, que lo vivan, que lo reciban, que lo acepten, que caminen por esta senda, oh Dios, en el desierto de la soledad, que puedan cruzar, oh Dios, hasta llegar, oh Padre, a consolidarse como verdaderos siervos tuyos, oh Padre, oh Dios mío, aptos, capacitados, oh Dios mío, conforme al propósito y a la palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias en esta hora y te pido, oh Dios, que bendigas a tu pueblo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén.